Entonces damos inicio al webinario de Empresa Sura de cómo patentar tu marca y tu empresa. Les recuerdo que mi nombre es Macarena Alvarado Abarca y que yo soy abogado. Vamos a dividir este webinario en 4 ítems distintos, en 4 partes. Primero vamos a analizar INAPI como un organismo del Estado, muy relacionado con todo el tema de las marcas, de las patentes, de los registros, de la administración de la propiedad industrial en nuestro país. Veremos brevemente también el concepto y tipos de propiedad intelectual, luego industrial, y de ahí nos vamos a el tema marcas y patentes que está normado y regulado a propósito de la ley de propiedad industrial en nuestro país. INAPI es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Es un servicio público descentralizado, es decir, está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Es de carácter técnico y jurídico y se encarga de la administración y atención de los servicios de propiedad industrial. INAPI tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de contar con oficinas en otros lugares de nuestro país. INAPI es el organismo encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial en Chile. Le corresponde asimismo promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que dispone. INAPI contribuye a la estrategia de innovación también, que impulsa el gobierno de Chile, generando sistemas eficientes para el uso y protección de los derechos de propiedad industrial, promoviendo la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento a la comunidad. De tal forma que INAPI no solamente se encarga del registro y la administración de la propiedad industrial en nuestro país, el registro de las marcas, de las patentes, sino que también tiene encomendado promover y difundir la protección que brinda la propiedad industrial, es decir, informar los derechos de los que va a gozar el usuario por el hecho de patentar, por ejemplo, su marca, así como también de contribuir a la innovación, al emprendimiento y a la creación de nuevas tecnologías. No solamente INAPI se va a encargar de las marcas, de los registros y de administrar la propiedad industrial en el país, sino que también cumple una fuerte contribución a innovar, al emprendimiento y a crear nuevas tecnologías y también a difundirlas a la población general. ¿Cuál es la regulación respecto del Instituto de Propiedad Nacional de Propiedad Industrial? En enero de 2009 inició sus actividades el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, que es el sucesor legal del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Este era el antecesor legal de nuestro actual INAPI. La ley 20.254 crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Esta ley fue promulgada el 13 de marzo del año 2008 y fue publicada el 14 de marzo de 2008. El Instituto, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial se encuentra sometido a la supervigilancia del presidente de la República por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¿Cuáles son las funciones y las potestades de INAPI? Recuerden que aquí es sumamente importante tener ya presente que INAPI no solo va a cumplir este rol de registrar y administrar la propiedad industrial en nuestro país, sino que cumple otras funciones que le encomienda la ley. En primer lugar, es ser el órgano encargado de todas las actuaciones administrativas relativas al reconocimiento y vigencia de la propiedad, de la protección registral que otorga la propiedad industrial, correspondiéndole, entre otras, la elaboración, la mantención y custodia de los registros, las anotaciones y transferencias, emisiones de títulos, certificados, conservación y publicación de la documentación cuando sea procedente. Aquí entonces estamos circunscritos a el tema registros, transferencias, anotaciones, elaboraciones de la propiedad industrial. En segundo lugar, es servir de órgano consultivo y asesor del presidente de la República en materias vinculadas a la propiedad industrial e informar a requerimiento de las autoridades competentes
los proyectos de ley y otras normas que inciden en esta materia. En tercer lugar, proponer por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo la firma y adhesión de Chile a tratados o convenios internacionales relativos a la propiedad industrial, como también su denuncia y mantener coordinadamente con los ministerios competentes vínculos de cooperación con las autoridades extranjeras y entidades internacionales que actúan en este campo. Aquí también tiene, como vemos, una función de relaciones exteriores respecto de la materia de propiedad industrial. Promover iniciativas y desarrollar actividades tendientes a difundir el conocimiento de la propiedad industrial, elaborar estadísticas, realizar estudios sobre la materia y prestar servicios de información a los usuarios. 5. Obtener, recopilar y clasificar la información sobre patentes y facilitar el acceso a aquella de libre disponibilidad, con el objeto de promover la transferencia de tecnologías y la investigación e innovación tecnológica en el país. Recaudar los recursos que la ley le asigna a nombre propio de terceros. Estos incluyen aquellos establecidos en tratados internacionales que se encuentren vigentes. Emitir los informes que les sean requeridos por las autoridades pertinentes en las materias propias de su competencia. Certificar la idoneidad de peritos que intervengan en el procedimiento para el otorgamiento de los derechos de propiedad industrial y en las controversias que sean de conocimiento del director nacional. Y fijar los valores por los servicios que se presta en conformidad a la ley. Tal como ya habíamos indicado, INAPI no solo cumple una función de administración y registro de la propiedad industrial. INAPI cumple diversas funciones, por ejemplo, de asesoría especializada, de relaciones exteriores, como ya lo indicábamos, de recaudación, entre otras. Ahora tenemos la propiedad intelectual. Como el mismo Instituto Nacional de Propiedad Industrial lo define, la propiedad intelectual, en sentido amplio, corresponde a toda creación que produce la mente humana. Esto es los inventos, los modelos de utilidad, las marcas, las obras literarias y artísticas, etc. Aquí en un sentido amplio es toda creación que produce la mente humana, la propiedad intelectual. En nuestra legislación, la ley sobre propiedad intelectual es la 17.336, que se promulgó el 28 de agosto del año 1970 y fue publicada el 2 de octubre del año 1970. Ahí la última modificación fue del año 2017. Las normas se van actualizando conforme avanza el tiempo. Esta ley regula principalmente los derechos de autor, la ley de propiedad intelectual. Es relevante indicar que el concepto de propiedad intelectual comprende por una parte la propiedad industrial y por otra los derechos de autor, ¿ya? Entonces, de la propiedad intelectual surgen dos nuevos conceptos, la propiedad industrial y los derechos de autor. Antes de pasar a analizar ambos conceptos, es importante indicar respecto de la propiedad intelectual lo siguiente. Debemos tener presente que en nuestro país no solamente INAPI, el organismo encargado del registro y la administración de derechos de propiedad intelectual. Como veremos, existen órganos que son distintos a INAPI e instituciones distintas a INAPI que también participan en esta tarea de administración y registro de la propiedad intelectual. Tradicionalmente, la concesión o reconocimiento, el registro y la administración de los distintos derechos de propiedad intelectual ha sido encargada a diversas áreas especializadas relativas a la propiedad intelectual. Todos los organismos que a continuación mencionaremos tienen una dedicación exclusiva o al menos una participación activa en materias de propiedad intelectual. La siguiente tabla indica los derechos de propiedad intelectual y las instituciones que los administran. Aquí tenemos, por ejemplo, que en las patentes de invención interviene INAPI, en los modelos de utilidad, en los esquemas de trazados o topografías de circuitos integrados. También, estos son todos ejemplos de derechos de propiedad industrial, lo veremos también más adelante. Pero, por ejemplo, en los derechos de autor, va a intervenir el Ministerio de Educación.
¿ya? A través de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y al Departamento de Derechos Intelectuales. Así también, por ejemplo, para mencionar alguno distinto al de INAPI, en relación a, em, por ejemplo, la denominación de origen, también se involucra el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero y de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Es decir, aquí no solamente es INAPI el que realiza el trabajo de la administración y el registro de la propiedad industrial, sino que existen otros organismos e instituciones que también cumplen esta función, a veces en conjunto con INAPI y otras de manera exclusiva. Del conjunto de organismos que se encuentran en la tabla, es posible identificar dos funciones principales: la implementación y la proposición de políticas de propiedad intelectual y el registro de los derechos. A estas es necesario agregar también actividades relacionadas con la observancia, con el cumplimiento que el día de hoy cumplen las policías de investigaciones, aduanas, carabineros de Chile y el sistema judicial en general. Es decir, el cumplimiento de las normas que regulan los derechos de propiedad intelectual. También alguien tiene que cumplir esta labor de fiscalización al cumplimiento de las normas, a la observancia de las normas y también a la sanción en caso de incumplimiento. Como podemos ver, INAPI es el único organismo encargado de estas funciones no es el único organismo, perdón, encargado de estas funciones de implementación y proposición de políticas referentes a la propiedad intelectual y a su registro, al registro de estos derechos, sino que estas tareas también corresponden, como ya lo indicábamos, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Salud a través del Instituto de Salud Pública, al Ministerio de Educación y al Consejo de la Cultura. En caso del registro y administración de los derechos de propiedad intelectual, ha sido encomendado al Servicio Agrícola y Ganadero, al Instituto de Propiedad Nacional de Propiedad Industrial, a INAPI, y al Departamento de Derechos Intelectuales, el DDI. Entonces, tal como les decía, podemos ver, analizando este cuadro, que hay distintos organismos a los que le corresponde el tratamiento en diversos ámbitos del derecho de propiedad intelectual. También lo indicábamos en el tema del cumplimiento, se agregan además a todo este enjambre administrativo las policías, carabineros, la policía de investigaciones, aduanas y el sistema judicial completo para poder perseguir y obtener el cumplimiento de las normas de derechos, de derecho de propiedad intelectual. Como también ya lo decíamos, el sistema de propiedad intelectual requiere de organismos destinados a la observancia, a la fiscalización del cumplimiento y a asegurar el respeto de los derechos. Las funciones de observancia han sido tradicionalmente separadas de aquellas de concesión de los derechos para así entregar mayor objetividad y resguardo tanto a los usuarios del sistema como al público en general. Asimismo, las funciones de policía requieren un entrenamiento, capacidades y equipamiento que no corresponden a las características propias de una oficina de propiedad intelectual. ¿Qué significa esto? Que por la naturaleza de las funciones, por una parte tenemos la administración y el registro de la propiedad intelectual, que ya vimos, esa tarea la cumple INAPI, diferentes ministerios, el Consejo de Culturas. Esa parte de administración y de registro es un tipo de función, pero existe esta otra función que es la fiscalización y la búsqueda del cumplimiento, de la observancia de las normas. Entonces, como son dos tareas distintas que requieren de competencias distintas, de capacitaciones distintas y, por supuesto, por la diferencia de las distintas naturalezas de ambas funciones, se ha entregado a distintos organismos o instituciones las labores que son propias del registro, que son todos estos órganos que ya los mencionábamos, y el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de propiedad intelectual están entregados a otros organismos, a las policías, a aduanas y al sistema, al Poder Judicial,
puesto que también existe en nuestro país la separación de los poderes. Así que ahí otro argumento para que la fiscalización y el cumplimiento de la norma y eventuales sanciones corresponda a órganos distintos a aquellos que se encargan del registro y de la administración de la propiedad intelectual. Como ya lo habíamos adelantado, del concepto de propiedad intelectual se desprenden otros dos conceptos, el derecho de autor y el de propiedad industrial. Por una parte tenemos los derechos de autor, que dice relación y protege los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. En Chile, el organismo que tiene a su cargo el registro de los derechos de autor y derechos conexos, las demás funciones que entrega la ley de propiedad intelectual que ya la habíamos mencionado, la 17336, sobre propiedad intelectual y el reglamento de esta ley es el Departamento de Derechos Intelectuales, ya lo habíamos mencionado, el DDI, que depende de la Dirección de Bibliotecas y Archivos y Museos, que pertenece a su vez y depende del Ministerio de Educación. Vamos ahora con la propiedad industrial. De aquí ya se pone interesante porque de aquí van a surgir los conceptos de marcas y patentes, que son los que probablemente a ustedes como participantes de este webinario son los que más les interesan. Ya lo que decía Nicole,